Agradecemos la presencia nuevamente aquí en el estudio del licenciado Jesús Antonio González Barragán, nuestro especialista en Derecho Laboral. Licenciado, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Ale, Irene en los teléfonos, acompañándonos aquí en el estudio, Abadiel y su servidor José Luis Cárdenas. Muchas gracias, José Luis. Abadiel, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Esfera Pública. Muchísimas gracias, gracias por visitarnos nuevamente. Lo platicábamos fuera del aire, lo trascendental de este tema, porque pues muchos damos por sentado 2025, ya los temas laborales pues ya sobrepasaron, ¿no? Ya se supone que estamos en regla y demás, y la situación dista mucho de eso, desafortunadamente, y mucha en gente centros de sigue trabajo. firmando Hojas en blanco. contratos sin saber qué está firmando, sin leerlo. Sí, o no le entregan y demás. A ver, hablemos directamente. ¿Qué tipos de contratos hay, el licenciado, hoy en día con la ley del trabajo? Bueno, José Luis, mira, lo primero es que es preocupante, ¿no? Que hoy en día pues, muchos trabajadores, encontramos por ahí datos a nivel internacional que nos señalan que alrededor del 60% de los trabajadores no cuenta con un contrato. ¡Caray! Entonces, si esto es a nivel internacional, todavía nos vamos a datos como en México, que de la población económicamente activa, solo 54.3% vive en la informalidad. Entonces, imaginemos que solamente el restante es de ahí aplicarle el 60% que son los que tienen contrato. Entonces, sí es una preocupación que la gente tiene generalmente, si tiene derechos o no tiene derechos, sí, claro, porque no ha firmado un contrato. ¿Sí? Para ello, pues es una situación muy importante, tanto para el trabajador como para la empresa, el que se fije en este tipo de contratos y no pues, acudir al internet, porque lamentablemente, ya saben, hoy en día con la inteligencia artificial, pues les generan ciertos formatos con normatividad que ni siquiera es del país. Ya no se puede creer en nada, ¿no? Con esto sí, no se tiene plena certeza, ¿no? Entonces es necesario siempre acudir a un especialista para que pueda ver y analizar claramente este tipo de documentos. ¿Por qué es importante para un patrón? Es importante para un patrón el contrato porque a fin de cuentas eso le va a permitir en un juicio poder fijar la fecha de ingreso de una persona, porque lamentablemente para un patrón la ley le establece que cuando hay controversia sobre la fecha de ingreso, quien tiene que acreditarlo es el patrón. Entonces, si no tenemos un contrato, pues difícilmente podemos hacer eso. Y segundo, para poder establecer el incumplimiento de las obligaciones de un trabajador, sí, porque en el contrato se tiene que establecer claramente cuáles son las actividades para las cuales fue contratado esa persona. Por eso muchas veces al hacer cosas sin la debida asesoría, ¿qué es lo que sucede? Usted no me contrató para realizar esa actividad. O la haces mal y se toman de ahí, no lo estás haciendo bien. Exactamente, pero para efectos en un tribunal, claramente tienen que estar las funciones para las cuales fue contratado. Si se le va a señalar que se le rescinde por no cumplir alguna de esas obligaciones y estas no vienen reflejadas en el contrato, pues no va a proceder el despido justificado de esta persona. Entonces, eso es importante y que muchas veces nada más por salir del compromiso, pues hacen una descripción muy genérica de las actividades que debe realizar el trabajador y al rato no le sirve al patrón. Me voy a detener aquí tantito, Abba, porque entonces estamos en este terreno de es que tienes que hacer esto, pero si no lo haces, pues no te estás poniendo la camiseta, ¿no? Y entonces, o los horarios también, que claro, en muchas ocasiones, aunque tienen un horario, les dicen, no, hasta que acabes tu actividad te puedes ir, y se pueden extender hasta 10, 12 horas laborales. Sí, no, que dicen, regálame unas horas más, ponte la camiseta y demás, pero ahí entra el trabajador en este conflicto, ¿no? De, híjole, no le van a dar pagar si horas extra. y si no lo hago se van a enojar, me van a despedir. Pues ya lo hago. ¿Qué decirle al trabajador en este escenario? Tiene todo el derecho de decir, no lo voy a hacer, si lo hago, porque al final es difícil, ¿no? Es un dilema. Sí, es un dilema, sobre todo cuando tú dependes de una persona para tener continuidad en tu trabajo, ¿no? Es normal que un trabajador se ponga nervioso, sí, y piense que va a haber consecuencias en perder su ingreso o ciertas actitudes por parte de él que le hagan difícil realizar su actividad laboral. En esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces señalan, como bien dices, ponte la camiseta, claro, ¿no? Sin embargo, también, ¿qué pasa en un marco legal? Es muy claro, la propia ley establece los límites de la jornada que uno puede elaborar. Por eso, cuando se hace el contrato,
claramente uno de los contenidos que es obligatorio tener el mismo es la jornada, el tiempo por el cual va a estar a disposición del patrón. ¿Sí? Entonces, hoy en día pues, no podemos negar que con el tema de las plataformas digitales, anteriormente nada más hablábamos que la jornada del tiempo que estaba a disposición el trabajador hacia el patrón. Pero hoy en día con el tema que entró de las plataformas digitales, hoy se habla en un momento dado del tiempo efectivo de labores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos ahora la medición va a ser en base al sistema que tengan este tipo de empresas, en el cual se va a hacer la medición desde el inicio del pedido hasta la entrega como tiempo efectivamente elaborado. Antes no teníamos esto, únicamente contábamos nosotros con el tema de estar a disposición de un patrón. Entonces sí encontramos que se empiezan a ir mezclando otro tipo de figuras que a veces ponen en dilema el derecho del trabajo en un momento dado para su regulación, pero afortunadamente ya se están dando buenos pasos que permitan en un momento dado regular esto. En caso del trabajador, pues el brindar un servicio pues genera el derecho del trabajador de reclamar el pago de un salario. Entonces es un derecho recíproco que tienen, ¿sí? En estas condiciones, lamentablemente muchas veces se pide dar tiempo, pero a cambio no se quiere pagar la jornada extraordinaria. Y eso pues claro que merma, afecta, y al rato, si no está debidamente registrado, hasta dejar en estado de indefensión a un trabajador, porque muchas veces les piden checar a cierta hora y seguir laborando, y saliendo a la fuente de trabajo, si sube un riesgo de trabajo, el Seguro Social no responde. Caray. ¿Por qué? Porque toma la hora de registro de salida, y si él se quedó laborando, al rato por la hora que sufrió el accidente no hay coincidencia, y dejamos estado de indefensión a una familia, ¿no? Dependiendo de los efectos de ese riesgo que sufrió un trabajador. Regresando a la pregunta que hacía José Luis al principio sobre qué tipos de contratos hay, el trabajador cuando llega, cuando va a firmar, ¿qué es lo que debe de revisar? Porque a veces se firma, muchas veces se tiene la confianza, o por la necesidad se tiene la confianza, o te dicen, fírmale ya porque hay alguien más esperando. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que darse cuenta, qué tiene que leer en su contrato? Bueno, lo primero que tenemos que checar en un momento dado con quién estamos firmando, porque lamentablemente encontramos que como hay excelentes empresarios, patrones, como hay gente que abusa, ¿no? Y entonces te encuentras que firmas con una persona, las listas de asistencia son de otra persona moral y los recibos de pago son de otra, ¿no? Entonces son implementos que usan para en un momento dado evadir obligaciones de carácter laboral. ¿Qué es lo que te establece la ley? Que el contrato tiene que tener ciertos datos, ¿sí? Los generales, ¿qué? Nombre, sexo, domicilio, tanto el patrón como el trabajador, el RFC, hoy en día el CURP, ¿sí? Nos pide en un momento dado que se fije el tipo de contratación. ¿Por qué término me van a contratar? Por tiempo indeterminado es por la regla general de contratación. Por casos de excepción, la ley permite que te contraten por tiempo determinado, por obra determinada, por capacitación inicial, ¿sí? O sujetarte a un periodo de prueba, y los denominados hoy en día contratos de temporada. ¿Sí? Estos son los esquemas que tenemos hoy en día en los cuales se puede encuadrar la relación de trabajo. Además, se tiene que fijar el salario, a cuánto asciende y la forma. ¿Por qué? Porque encontramos que tienes un salario en dinero y salario en especie. ¿Sí? Que en ocasiones nos entregan vales de despensa, claro, o algún complemento. Pero aquí lo importante es que si a mí me ofrecen una cantidad respectiva, unos, pensemos, 7,000 pesos quincenales, tiene que verificar que eso se plasme, esa cantidad a recibir en el contrato. Y no como muchas veces les dicen, te vamos a dar 7,000 y cuando llegas a la quincena a cobrar son 5,000 en efectivo y te dan 2,000 en vales. Ahí no, porque se está sustituyendo la moneda cuando se fijó una cantidad específica a recibir. También es necesario que te fijen tu jornada, diurna, mixta o nocturna, dentro de los límites de la ley. ¿Sí? La diurna 48 horas semanales, la nocturna 42 y mixta 45 horas. ¿Sí? Que te den cuando menos tu día de descanso, cuando menos uno a la semana y de preferencia que sea en domingo. ¿Sí? Ya si laboras domingo tendrás que poner atención que también se le pague el 25% extra. Oh.
¿sí? Es triple, ¿no? Lo que se acuerda como tal. Eh, O el triple solamente son en días lo que festivos. pasa es que el día, la prima dominical se va a pagar a aquellos que laboran permanentemente los días domingo. Ah, ok. Por ejemplo, si nosotros vamos a un centro comercial, pues ¿cuándo vamos? Fin de semana, un domingo, ¿no? No podemos llegar y que esté cerrado, ¿no? Entonces, esas personas que laboran permanentemente los domingos, independientemente del salario del día, les dan un 25% extra, porque a cambio tienen otro día de la semana en Claro. el cual pueden descansar. En cambio, si a mí me hacen ir en mi día de descanso semanal, ahí sí es mi salario normal más un salario doble la sanción, porque me están privando de mi día de descanso semanal, ¿sí? Entonces, el contrato te señalaba, no, hombre, el servicio, se tiene que establecer claramente cuáles son las actividades que tiene que realizar el trabajador para evitar en un momento dado el hecho de que me quieran pedir que realice actividades ajenas, ¿no? Y que no estaban en el contrato. Por eso se quejan mucho los patrones en un momento dado de esa situación, de que le di una orden de realizar y se negó, porque no fui contratado para eso, ¿no? El lugar donde se va a brindar el servicio también es necesario, o lugares donde se tenga que realizar, porque a veces tenemos que salir a realizar las actividades respectivas. El día y el lugar de pago también es importante. ¿Qué día me vas a cubrir? ¿Y qué va a suceder si cae en un día inhábil? Sí, se tiene que ir visualizando en el contrato, señalar si sería el día hábil subsecuente en el que se realice el pago respectivo del salario. Señalar que será capacitado en términos de los planes y programas que tenga la empresa, aquellas prestaciones que de común acuerdo lleguen las partes, como puede ser 1 o 2 días de descanso o algún otro beneficio legal. Pero ya eso es más interno, ¿no? Porque también pasa, y lo hemos visto, que se ha vuelto un meme, que pago con pizzas. O tiempo por tiempo, ¿no? Tú vienes a laborar tantas horas y te la repongo esas horas, y a veces ahí se los llevan al baile porque les quieren dar el mismo número de horas, cuando por ley tendrían que darle más, ¿no? Y pues hoy en día lo que querían evitar eran los conflictos por motivo de fallecimiento, porque la ley contempló que también se asignaran a tus beneficiarios en tu contrato. Licenciado, vamos a ir a una pausa, vamos a hablar sobre todo temas de salud, temas de accidentes laborales, temas de pagos, una cantidad acá y otra cantidad acá, no te doy el contrato, firmas 2 contratos y N cantidad, ¿le parece? Claro que sí, con todo gusto, Perfecto. Luis. Todos estos tópicos que acabo de decir, si les suenan familiares, quédese con nosotros, porque al final de cuentas, Saba, son los derechos. Y luego estamos con esto de, mejor no digo nada para que no piensen que soy quejoso, y ya, pues así me la aguanto. Pero no es la de ahí. No, y que sepan que tienen derechos, y por eso es esta entrevista, y los invitamos a que continúe con nosotros, que participe, que se comunique a los siguientes números telefónicos: 722-275-5635, 800-701-6427, para que usted participe también en esta entrevista. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay más. Regresamos, tercer bloque de Esfera Pública. 7222-755635, 800-701-6427, los números aquí en el estudio, 7223-051535, el WhatsApp, para que nos envíen todas sus dudas con respecto ahorita al tema de la entrevista, que son temas laborales, de contratos, qué pasa si no, y también para todas sus denuncias en sus llamadas, en sus mensajes. Licenciado Jesús Antonio González Barragán, especialista en Derecho Laboral. Continuamos con esto que estábamos platicando, terminando el bloque pasado y ahorita retomándolo. Ok, ahí está el contrato, lo que tenemos que verificar, qué es lo que tiene que venir y demás. Pero ¿qué pasa si no me dan contrato? ¿Es válido, no es válido? ¿Me voy muy tranquilo o qué pasa ahí? Bueno, como decíamos, es una práctica muy común que se da en esta situación. Y generalmente tenemos la preocupación porque le damos mucho peso a la palabra escrita, ¿no? Si no lo veo en el papel, para mí no existe nada. Sí, sí, sí. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En materia de trabajo, el artículo 21 y 26, el 21 presume la existencia de una relación laboral entre el que recibe un trabajo, ¿sí?, y aquel que lo brinda. ¿Sí? Y en un momento dado, esta es una obligación imputable al patrón. Okay. Sí, por lo tanto, el que tiene la obligación de tener esa documentación sería el patrón. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando se llega a un juicio? Pues ellos niegan la existencia de la relación laboral con el trabajador, y es entonces cuando a veces se nos dificulta, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador en esas condiciones? En esas condiciones, ¿qué es lo que tiene que buscar hacer? Bueno,
Uno, si bien es cierto, no firmó contrato, pues afortunadamente a veces les hacen el pago vía electrónica. Ahí es la comprobación. Entonces, en ese momento, cada quincena, pues va a ir apareciendo esos depósitos. Por lo tanto, al devenir de la misma cuenta, sí, se puede usar ese número para hacer la investigación respectiva y determinar quién es la persona. Con eso se puede acreditar Una a quién le relación. brindo el servicio. Ok. ¿Sí? Dos, a través de testigos, clientes frecuentes de la empresa, proveedores, compradores en un momento dado que a veces nos atienden, generar algún documento en el cual se desprenda el hecho de que yo estoy trabajando, ¿no? Si a mí me hacen llevar a entregar cierta mercancía a uno de mis clientes, a uno de los clientes de la empresa, pues el acuse de recibo, ¿no? Recibí de fulano de tal, tanto. Ese documento, sacarle copia, bueno, pues, si yo no fuera trabajador, ¿por qué tendría esto? ¿No? Tener quizá las llaves de acceso de la empresa, uniformes, grabaciones donde yo estoy laborando. Para Mensajes, llamadas. Mensajes, llamadas. Todo ese tipo de elementos pues, le permiten a la autoridad tomarlos en cuenta para poder generar una presunción a favor del trabajador y que al generarse la presunción pues solamente puede romperse con prueba en contrario. Tendría que demostrar lo contrario el patrón, ¿sí? Entonces, es importante que las personas que se encuentran en estos supuestos pues hagan este tipo de situaciones, grabar al momento de ir a cobrar, ¿sí? Vengo a cobrar mi quincena de la empresa, para que tengamos elementos que podamos llegarle a la autoridad y demostrarle que sí existe una relación laboral con este tipo de personas. Ok. ¿No? Licenciado, ¿y qué pasa con este sistema de outsourcing? ¿Sigue operando? ¿Ya no se llama outsourcing? ¿Qué pasa con Eso ya no existe, Abba. Bueno, ahora son servicios especializados, ¿no? Entonces existe. Entonces, únicamente hubo un cambio, pero también tenemos que reconocer que el Estado interviene en regularlos al tener que generar su registro ante el REPSE, ¿sí? Esto conlleva que pueden seguir operando y entonces, ¿qué es lo que sucede si desaparece? No, porque a fin de cuentas sigue el tema de que podrá demandarse al beneficiario del servicio. ¿Por qué? Porque el beneficiario también tiene una obligación verificar que esté cumpliendo con sus obligaciones empresa de servicios especializados, que los tenga dado de alta en el Seguro Social, que esté pagando los salarios, porque si no los verifica, ¿sí? En un momento dado no se puede deslindar de la responsabilidad que genera por ser el beneficiario del servicio él directamente. Y vemos también en muchas ocasiones que en este trabajo de outsourcing, cuando van ellos a hacer a veces su recibo o que es por honorarios, lo tienen que hacer a diferentes empresas. Esta quincena a una empresa, esta otra quincena, y ni siquiera conoces esas empresas. Sí, entonces son simulaciones jurídicas en un momento dado para evadir obligaciones laborales o fiscales en un momento dado o ante el Instituto de Seguridad Social, las que realizan. Entonces, disfrazando una relación laboral como si fuera una prestación de servicios profesionales. Okay. ¿Sí? Por eso piden que el trabajador sea el que expida en un momento dado esos recibos, en un momento dado y lo expides a distintas personas. Entonces, a fin de cuentas, hay que tener cuidado en eso, porque a fin de cuentas la ley señala que en un momento dado tenemos una figura jurídica que es la relación laboral. De acuerdo a la ley, nos señala en un momento dado que es cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un servicio personal, subordinado y mediante el pago de un salario. Si se logran acreditar estos elementos en el juicio, claro que vamos a estar protegidos por el marco jurídico laboral, ¿sí? Entonces, es importante irse llegando de elementos siempre en la negociación. Lamentablemente, muchas veces cuando quiere actuar el trabajador es porque ya está fuera. Entonces, antes de actuar es mejor que se acerque, que pida asesoramiento y que se le pueda orientar qué puede ir haciendo para ir allegándose elementos que le permitan acreditar este tipo de situación. Le voy a dar unos parámetros y usted me va a decir si sí o si no. Es decir, ¿lo hacen, no lo hacen, es válido o no es válido? Me pagan, me hacen 2 depósitos de nómina el mismo día, uno de una razón, otro de otra razón, quién sabe quiénes sean. No me dan temas de, no tengo servicio de salud, me dan, firmo 2 contratos, no tengo permisos de accidentes laborales y demás.
¿Qué tú te gustaría? No sé, vacaciones, Vacaciones no pagadas. Bueno, días a ver, feriados, vamos días festivos. una por una. La ¿Ocurre primera, o no ocurre? Hacen el depósito y son dos cuentas que uno y se quieren hacer. bueno, si es una transferencia electrónica, pues te beneficia porque a fin de cuentas va a quedar ahí el movimiento y en un momento dado al pedir el informe respectivo al banco Se va a va a salir rastrear. de qué cuenta y quién es el titular de la cuenta, pero es importante saberlo antes para saber a quién se va a citar ante el centro de conciliación. Necesario precisar, porque si son dos depósitos, son de la misma persona, pues solamente vamos a tener, pero si son de diversas, traemos ambas personas. Sí es necesario, ¿por qué? Porque hoy en día es un requisito para poder demandar, presentar la constancia de no conciliación que te expide el centro de conciliación y tienen que venir los nombres de las personas demandadas. No puedes dar marcha atrás después, ¿sí? Genera muchos problemas. Entonces es ideal mejor saberlo con antelación este dato para poder recurrir en su momento a esto. Entonces, pues te beneficia si es vía electrónica ese traspaso porque queda secuela. ¿Dos contratos? La firma de dos contratos, supongo que debe ser de dos personas distintas, ¿sí? En un momento dado, a fin de cuentas, tendrás el dato de las personas a las cuales tendrás que demandar. El problema muchas veces es el domicilio, ¿no? Porque a veces te manejan un domicilio diverso o inexistente. Entonces, a veces es el problema porque hay que emplazarlos a juicio. Sin embargo, con las reformas hoy en día pues, permite en materia laboral ya también emplazar por edictos, que antes no teníamos esa oportunidad, hoy ya se tiene esa oportunidad. Entonces, Sí. el tener el contrato, el hecho de que lo firmes sería si te dan tu copia o no, porque la realidad es que muchas veces sí firman los contratos, pero no te entregan copia, y entonces ahí no tienes la información de qué fue lo que firmaste. Claro. ¿Sí? Sin servicio de salud. Servicio de salud, en el caso del servicio de salud, es una obligación cuando hay una relación laboral, no tanto por la Ley Federal de Trabajo, sino la Ley del Seguro Social. Se establece que toda aquella persona que esté sujeta a una relación personal subordinada tiene obligación de ser dado de alta en el seguro. Dichas omisiones, pues lo único que provocan es que se pueda informar al Seguro Social para que se haga la visita respectiva y detectar estas anomalías. Le va a salir caro a la empresa porque, bueno, independientemente que le va a cobrar todas aquellas aportaciones que se fueron omitidas durante el periodo, ¿sí? Además tendrá que pagar los capitales constitutivos respectivos. ¿Sí? Y pasa lo mismo, lo mencionaba José Luis hace un momento, en vacaciones, que no te quieran respetar vacaciones, estos derechos laborales que tenemos, que son vacaciones, que son días festivos, que no te los quieran pagar como se tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer la persona? Porque a veces el patrón o los patrones te dicen, aquí nadie es indispensable. Si no te gusta, te puedes ir, pero ¿qué pueden hacer en ese momento? La ley lo respalda, ¿ve? Sí, mira, la amenaza es común poner en riesgo tu fuente de trabajo, tu fuente de ingreso con la cual asumes todas tus obligaciones en tu hogar, ¿no? Entonces, en esas condiciones es un temor fundado. Sin embargo, el despedirte, pues la ley solamente permite el despido, ¿sí? Si es de manera justificada, salvo trabajadores de confianza. En los de confianza, con la simple pérdida de confianza, pues se rompe la relación. Caso contrario, si un trabajador tiene la certeza que no ha incurrido en una causal de rescisión establecida en el 47 de la Ley Federal de Trabajo, tiene la certeza de que puede demandar y puede en un momento solicitar el ser reinstalado en su trabajo en los mismos términos y condiciones. El hecho de que no te quieran dar vacaciones, a veces se genera malinterpretaciones. ¿En qué momento tienen que gozarse? ¿Por qué? Porque la ley te dice que después de un año de labores tendrás derecho a las vacaciones, pero también hay otro artículo que te señala que a partir de ese año surge un derecho para el patrón. Tiene un periodo de 6 meses para poder otorgar esas vacaciones. Causa o motivo, imagínate, cada año tendríamos cerrada la empresa, ¿no? Imagínate, si todos los contratamos el mismo día, todo el personal, Entonces te tendrán que... llegando al año tendríamos que tener cerrado 12 días. Entonces, por eso es que la ley también le da oportunidad al patrón, dándole ese periodo de 6 meses para ir escalonando e ir permitiendo que vayan saliendo de vacaciones. ¿Cuándo es exigible? Cuando pasa ese año, 6 meses, ahora sí, tú puedes demandar el otorgamiento de esas vacaciones ante los tribunales laborales.
Licenciado Jesús Antonio González, si alguien de las personas que nos están viendo, pues todo esto que platicamos lo está viviendo, pues que ya se vaya, ¿no? Pues le están haciendo de chivo los tamales. Mira, puede ser muy sencillo, pero a veces los compromisos que tú tienes asumidos en el hogar, la renta, los hijos... Con ¿Qué la decirle a escolaridad, quien dice, ay, no puedo ¿qué dejarlo? hacemos, ¿Qué no? hacer? ¿Qué decirle? Que confíen las leyes, que demanden. Que a fin de cuentas sí hay caminos que pueden recurrirse para poder atacar esta situación. Cuando hay demasiadas anomalías se puede recurrir a inspección del trabajo para que hagan una visita a la fuente de empleo y verifiquen que no se están cumpliendo con esas obligaciones. El poder asistir a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, ya sea a nivel local, a nivel federal. Que se puede o conciliar, ¿no? para buscar conciliar el tema, ¿sí? Y caso contrario, bueno, si no se logra conciliar, proceder legalmente en un momento dado. A veces la gente le da miedo o a veces me hicieron firmar un contrato en que yo señalé que renunciaba a mi derecho a demandar. Bueno, tampoco tenemos que tener miedo porque la ley también nos protege. El artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que toda disposición de un contrato que vaya en contra de la ley es nula. ¿Sí? Entonces, si a mí me ponen un contrato en que labore 60 horas semanales, pues, ¿qué sucede con esa cláusula? ¿La firmé? ¿Estoy obligado? No, porque hay una ley que establece esos máximos que yo tengo que cumplir. ¿Sí? Licenciados, desafortunadamente el tiempo lo tenemos encima y Eric pues, ya nos va a estar cobrando el tiempo aire. Así que... Van a llegar muchas llamadas. Muchas llamadas que ¿se las podemos canalizar? Claro que sí, con todo gusto estamos para servirles a ustedes y al público respectivo de aquí de Esfera Pública. de Esfera Pública. Jesús Antonio González Barragán, abogado especialista en Derecho Laboral, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy amables, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahí está entonces la información, valer nuestros derechos. ¡Ava! Claro que sí, José Luis. Muchísimas gracias, licenciado. Y nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes le vamos a proporcionar los números telefónicos para que permanezca en contacto con nosotros. 722-275-5635 y 800-701-6427. Siga en contacto con nosotros. Esto es Esfera Pública. No nos tardamos.